continuamos con este tema para darnos sus impresiones de esta citación de los ministros de Salud, de Finanzas y de Relaciones Exteriores a la Asamblea Nacional. Se encuentra con nosotros la diputada PRD, Zulay Rodríguez. Bienvenida a Next Noticias. Gracias, Made. Un placer siempre con ustedes. Diputada, esta fue una cita maratónica, una jornada maratónica. Empezaron más o menos en este cuestionario como a las 2:30 de la tarde, terminan a las 2:30 de la madrugada. ¿Cuáles fueron sus impresiones de estas respuestas por parte de los ministros? Bueno, mira, ellos estaban esperando desde la 1 de la tarde y terminamos casi a las 3 de la madrugada, como tú acabas de señalar. Yo pensé que iban a haber más cuestionamientos contra el ministro Sucre. Sobre todo los diputados preguntaban mucho del tema de las vacunas, cuándo iban a llegar, que nos dieran fecha de entrega, qué tipo de vacunas se le iban a poner a la gente y si ya ellos habían estado en contacto con las agencias de farmacia y si el contacto era directo y no había intermediario. Creo que quedaron bastante satisfechos con eso. Lo que sí me sorprendió fueron las interrogantes que se le hicieron al ministro Héctor Alexander. Siento pues que en algunas ocasiones, no voy a decir perdió el control, pero se sentía sumamente incómodo. Lo vi bastante agotado y muy a la defensiva. Cuando se le preguntaba sobre las reactivaciones económicas, cómo iba a ser, que si iban a hacer más préstamos, si iban a aumentar los impuestos, cuánto iba a haber en deuda, cuánto iba a haber entre intereses, y el señor se ponía muy bravo. Incluso en la pregunta cuando yo le hice de por qué se le había dado 2.000 millones de dólares a los bancos, él dijo, ¿cuál? ¿Quién dijo eso? Demuéstramelo, ¿no? Y yo le dije que no iba a decírselo en ese momento porque yo tenía solamente 30 minutos para interrogarlo. Lo interrogaron muchos diputados de todas las bancadas, incluso le preguntaban, yo le hice la pregunta directa que cuando estuvo el presidente Nito Cortizo señaló en el informe que dio ante la Asamblea que se habían maquillado cifras y que cuando iban a poner las denuncias pertinentes. Por supuesto, también se hicieron cuestionamientos tanto al señor Héctor Alexander como al ministro Sucre sobre cuándo iba a ser la reapertura. Se sacó un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo que había establecido que la cuarentena, cuando era en tiempos muy largos y excesivos, había resultado un fracaso y eso era lo que había aumentado la pobreza, sobre todo en los países de Latinoamérica. Las preguntas realmente, aunque yo veo que en los chats y en lo que escriben en las redes sociales, en los Twitter, hay muchas personas inconformes. Si ustedes se dan cuenta, dentro de los cuestionamientos hubo momentos en que sobre todo el ministro Alexander contestó muy, muy, muy molesto porque él sentía que se le estaba atacando y no se le estaba respetando las políticas económicas que él ha implementado en la actualidad. Hubo varios momentos de tensión en este diálogo, en esta intervención, no solamente con el ministro de Finanzas, sino también con el ministro Sucre. Hubo un momento ahí también con el diputado Juan Diego, cuando hubo cuestionamientos respecto al pago a los cubanos. En las redes también se ve de repente que la gente sintió alguna actitud frontal de parte de los ministros hacia los diputados. ¿Siente usted que fue así? Sí, yo siento que fue así. Incluso se le preguntó sobre los cubanos, el personal médico. Ellos señalaron que eso era un acuerdo con el gobierno cubano, es decir, lo que nosotros interpretamos, porque eso lo dijeron de manera general, que eso se le pagaba directamente al gobierno de Cuba. Tras bastidores, el ministro nos dijo que se habían contratado más de 200 especialistas y yo le pregunté, porque tú sabes que yo tengo muy en cuenta lo de la reforma migratoria que todavía no se ha discutido, y yo le decía, ellos no se van a quedar, ¿verdad? Como pasó en los crisoles de raza, dice, no, ellos tienen un término de 3 meses y ellos se tienen que ir. Le preguntaron también cuándo se le iba a pagar al personal de salud,
porque se estableció que por qué se habían contratado médicos de afuera cuando había mucho personal aquí que ni siquiera se le habían dado los pagos correspondientes. Y él mismo señaló que ellos al personal actual se le debían desde el 2017 varios pagos y que ellos habían afrontado las deudas que no había realizado el gobierno anterior. Ante la pregunta de por qué no habían realizado las denuncias pertinentes ante los malos manejos, posible peculado, pues ahí sí vi que el ministro Héctor Alexander, que es el que lleva la finanza pública, dijo que él no iba ¿cómo es? Llover sobre mojado, o sea que él no iba a incidir en ese tema. Por supuesto ahí se le sacó y se le dijo, ministro, pero cóbrele a Panama Ports, que en 23 años solamente le han pagado 8 millones al Estado. ¿Por qué ustedes no ven el contrato de Minera Panamá? ¿Por qué ustedes no ven Uber, que no pagan impuestos? Y bueno, lo que el ministro Alexander, y eso sí nos asustó a la mayoría de los diputados que permanecimos ahí hasta a altas horas de la madrugada, señaló pues que no veía más remedio que el aumento de impuestos y posiblemente se tuvieran que pedir más préstamos. Exactamente, hacia allá iba, diputada, que creo que de lo que más ha resaltado en las reacciones en redes sociales es esto, como usted dice, miedo por parte de la población a que haya alguna reforma fiscal. Entiendo que cuando usted le hace la pregunta si se podrían subir los impuestos, el ministro habla de subir los impuestos, pero a ciertos temas, más indicando como a los temas digitales. ¿Qué opinión merece usted de eso? Bueno, yo fui y le pregunté y le dije, ministro, usted sabe que si usted sube los impuestos, ¿usted se acuerda cuando en Guatemala quemaron el Parlamento? Bueno, acá nos van a venir a quemar vivos a nosotros. Él dice, bueno, yo tengo mi opinión, pero lo que yo le entendí, y yo quiero que ustedes sean claros porque acuérdense que era altas horas de la madrugada, el señor estaba bien cansado, no había comido, él es un señor mayor, y había veces que nosotros no le entendíamos. Hay personas que dicen que era para las plataformas digitales, las compras online, ponerle impuestos a Amazon, que para mí sería pues una doble tributación, pero cuando yo fui le pregunté, ministro, estamos hablando, y fíjense en ese tema, que analistas económicos están hablando de un 7 a un 15%, él dijo efectivamente, y eso también va a suceder en otros países. Yo le pregunté 3 veces, y las 3 veces señaló aumento de los impuestos. Cuando estábamos a solas, o sea, no estamos enfrente de las cámaras, yo le dije, ministro, y vuelvo y recuerdo, ¿usted se acuerda que quemaron el Senado en Guatemala? Él dice, bueno, si yo tengo que perder mi trabajo por hacer lo correcto, porque en este momento no estamos tributando, no hay dinero, no hay cómo pagar, perderé el puesto. Yo le digo, ministro, usted perderá el puesto, pero nosotros perderemos la vida porque la gente ya no aguanta un impuesto más y sobre todo en esta pandemia. Sí, definitivamente he visto comentarios por parte de economistas también que mencionan que, por un lado, que sí pagamos impuestos bajos y por el otro lado diciendo que cuando se suben los impuestos normalmente es cuando hay algún tipo de bonanza en el país donde se pueden pagar esos impuestos. En este momento o cuando pasemos esta pandemia, Dios quiera, 2021, 2022, ¿podría ser factible un aumento en los impuestos en este país? Bueno, tendrían que irse a la Asamblea Nacional y yo siento que en este momento la Asamblea Nacional no va a aumentar los impuestos. Y si estamos hablando 2022, ya cerca de unas preelecciones, que sería el 2023, ahí eso no calaría. Pero tú sabes que la nueva modalidad que se ha dado en los gobiernos anteriores es que cuando no quieren que algo pase por la Asamblea Legislativa, se van por decreto de gabinete y ahí es donde se aprueban todo. Eso fue muy cuestionado también cuando hablamos de los decretos, porque algunos diputados decían, pero ¿por qué ustedes pusieron de emergencia, decretos de urgencia para no utilizar la palabra emergencia? Y porque si hubiera sido así, ellos hubieran tenido que validar las acciones de los mismos cada 10 días, como establece la Constitución, ante la Asamblea Nacional. Entonces ya esto tendría que ser visto por la Corte Suprema de Justicia, porque hubo mucho cuestionamiento también de que había libertades
que se habían excedido, que se habían usurpado y que la Asamblea tenía que verlo o analizarlo en su contexto integral. Mira, incluso hubo una pregunta interesante que también los diputados le hacían y era la selectividad. ¿Por qué a las personas que salían al día a día se les mandaba la policía, venían y les ponían multas? Y en cambio, ¿qué criterios ellos utilizaban para otras personas que también habían incumplido, pero que pertenecían pues a una, vamos a decir, a un rango elevado y que no se les aplicaba la justicia? Yo incluso le pregunté cómo quedó lo del yate. Las personas que estuvieron fueron sancionadas o no fueron sancionadas. El ministro Sucre mandó a buscar a una funcionaria y nos dijo que eso estaba en investigación y que posiblemente, que eso estaba para notificación, se le iba a poner $5,000 de multa a las personas que estuvieran en el yate. Hubo otros cuestionamientos sobre la trazabilidad y el monitoreo de las personas que tenían el virus y sobre todo de las nuevas cepas que habían evolucionado, como la cepa que vino de África, que fue vista en el aeropuerto internacional de Tocumen, que lo trajo una persona de Sudáfrica, y que sí se le había dado un monitoreo a todos los pasajeros que estaban ahí. Entonces el ministro señaló que sí, que habían 5 pasajeros que se les había dado el monitoreo correspondiente, pero que los mismos resultaron negativos. Mira, más que todo, la preocupación de los diputados, yo siento, en cuanto al ministro, las actitudes pues, del ministro de Salud era cuándo abren los comercios, porque dicen que estamos en quiebra y que ya las personas necesitan trabajar para que puedan producir y porque el país realmente ya no aguanta más, estamos en números rojos. Le preguntaban cuándo abren las actividades, cuándo abren la economía, cuándo ustedes van a quitar la cuarentena, cuándo van a quitar los toques de queda, cuándo van a quitar que los fines de semana se encuentran cerrados. Y decía el ministro de Salud, y yo creo que esta era la gran interrogante que nos tenía todos angustiados, decía poco a poco, depende de cómo la población se comporte. Y ahí sí los cuestionamientos eran sumamente duros porque le decían, ministro, usted tiene que abrir ya. Y se sacó pues el estudio del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo, que decía que a nivel internacional las cuarentenas realmente no ayudaban a la larga, que esta cuarentena es excesiva, lo que estaban creando más pobreza en América Latina. Diputada, ya para finalizar, ¿tienen ustedes pensado la citación de otros ministros de manera próxima a la Asamblea Nacional? Bueno, mira, yo considero que falta Amaury Castillo. Fíjate que Amaury Castillo fue aprobado la citación por parte de la Asamblea Nacional. Los bancos no están cumpliendo con la moratoria, están cobrando intereses sobre intereses, están aumentando los intereses de las deudas y de los préstamos, y estamos viendo que en comparación con otros países como Estados Unidos, que está en 0,25% para todos los préstamos hipotecarios, comerciales, tarjetas de crédito, aquí en Panamá en tarjetas, para darte un ejemplo, están cobrando del 34 al 38%. Falta esa citación y falta, si usted recuerda, la citación de Enrique Lao, que me tumbó el quórum el señor Cristiano Adames, que yo subí el video, porque Cristiano Adames para mí es incluso hasta más, perdón, Cristiano no, la citación de Lao es hasta incluso más importante que los de los 3 ministros, porque estamos hablando de las jubilaciones, pensiones del programa Invalidez, Vejez y Muerte, que está en números rojos, que hay desfalco y que hasta ahora, hasta la fecha, Lao tampoco ha puesto ninguna sola denuncia. Yo nada más le digo al pueblo panameño que si se hubieran realizado las investigaciones que debieron hacerse por los desfalcos que se dieron en el periodo anterior y cobrar impuestos a compañías como las minerías, Uber y Panama Ports, realmente el pueblo panameño ahorita mismo tendría dinero y no estaríamos en números rojos. Entonces no le cobremos a las personas que realmente están sufriendo, que tienen contratos suspendidos, que estamos hablando de una informalidad de desempleo de casi 1.200.000 panameños, cuando nosotros estamos viendo que estas compañías o transnacionales prácticamente no pagan nada de impuestos. Y eso es lo que nosotros siempre hemos señalado en el Pleno. Para mí deben citar a Amaury Castillo de la Superintendencia de Bancos, que tiene mucho que explicar con los comportamientos de los bancos, y al doctor Enrique Lao, que fue cuando
el diputado Cristiano Adames me tumbó la citación para que él mismo no acudiera. Diputada Rodríguez, muchas gracias por atender el llamado de Next Noticias. Gracias. Que tenga buenas tardes. Por supuesto. Bendiciones. Hasta luego.